¿Cómo puede el gobierno estar culpando a las máquinas del fango, a las redes sociales y a la ultraderecha constantemente de crear este nivel de crispación? Está hablando de los Lamborghinis y que él prefiere el transporte público y se nos está cayendo Cercanías a pedazos. Por el puesto de director general pasaron 6 personas en un año y los que han estado allí hablaban de un infierno, de cómo este señor enrarecía el ambiente con unas malas formas, con unas malas maneras, aparte es un soberbio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, gracias por escuchar este podcast, este vídeo de La Plaza. Y si además ustedes quieren comentarlo, pues estupendo, miel sobre hojuelas. Y si además ustedes se suscriben para que cada vez que hagamos un cambio, un nuevo episodio les llegue a ustedes fácilmente, pues estupendo todavía. Gracias, siempre en cualquier caso. Miren, probablemente la mayoría de ustedes son muy jóvenes, o son simplemente jóvenes, no hace falta ni siquiera que lo sean mucho. Los que ya peinamos canas tenemos en la memoria un famoso dúo de humoristas español divertidísimo que se llamaban Tip y Coll. Probablemente algunos de ustedes se acordarán, otros no. Tip y Coll hacían un tipo de humor al absurdo, tremendamente absurdo, y tuvieron mucho éxito durante la dictadura de Franco. Evidentemente hacer otro humor probablemente hubiera sido muy complicado, a no ser que fuera un humor blando, un humor blanco, en el que hoy ya hay muchos representantes de otra época muy diferente. Pero en aquella época hacer humor era difícil. Se podía hacer un humor tierno, muy blanco, o había que hacer un humor muy absurdo, porque estaba la dictadura y había una represión de las libertades severa. Típico ella. Acababan todos sus sketches, que hacían una a la semana en televisión española, después de decir un montón de burradas y de tonterías, acababan diciendo: la semana que viene hablaremos del gobierno. Siempre decían eso, era una especie de Esperando a Godot. La semana que viene hablaremos del gobierno, pero nunca evidentemente hablaban del gobierno porque no podían hablar del gobierno en aquella época. Pero era un tic que dejaban al final de cada sketch y ya todo el mundo entendía. Quería decir, oiga, hablaremos del gobierno esta semana, no hemos podido porque evidentemente no nos dejan, y hasta que no venga la democracia no hablaremos del gobierno. Se acababan así, y la semana que viene hablaremos del gobierno. Nosotros acabamos cada episodio de La Plaza diciendo: a ver si la semana que viene no hablamos del gobierno. Puede ser, porque a veces incluso a nosotros mismos nos da un poco de repelús tener que insistir en los mismos defectos, tics terribles, amenazas que vemos día a día en la política que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Algunos de los que comentan en YouTube o en otras redes, o en ebooks o cualquiera de otras redes, lo que hacemos, nos critican mucho. Es decir, claro, es que siempre ustedes están hablando del gobierno y están hablando mal del gobierno. Y lo único que se me ocurre decirles son dos cosas. Primero, que vamos a hablar del gobierno esta semana y seguramente la semana que viene y la otra. Y lo vamos a hacer porque no sé dónde leí algo que me gustó mucho y que decía: ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre las dictaduras y las democracias? Decía, en las dictaduras se critica a la oposición, en las democracias al gobierno. Siempre, o por norma. Se critica al poder. La dictadura es el poder el que critica a la oposición. Y nosotros, yo al menos, me he apuntado a eso. Por lo tanto, al contrario que típico, nosotros esta semana vamos a hablar del gobierno y la semana que viene casi con toda seguridad también, no les engañamos. Lo vamos a hacer con nuestros invitados: Alejandro Ramírez. Hola, Juan. Alejandro, Bernat García, Bernat, Gracias. Y con todos ustedes, si les parece. Y si les parece, vamos a empezar ya hablando, pues obviamente, de la comparecencia, de la contraprogramación que ha hecho Pedro Sánchez esta semana, para lo que se ha cogido el Instituto Cervantes, y del discurso que dio ahí, que como no podía ser de otra manera, y cada vez más, pues tiene su jugo, también de otros temas. Pero eso lo vamos a hacer en cuanto empecemos el programa, que si os parece empezamos ya. ¿Empezamos? Pues venga, empezamos.
Pues vamos a hablar del gobierno, si os parece. Yo creo, a no ser que digáis otra cosa, el discurso, los tics que se advirtieron en el discurso de Pedro Sánchez en el Instituto Cervantes, un discurso que a mí me pareció pura contraprogramación, pero literal, a la comparecencia que tenía que hacer su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado. Dijo, ¿no?, la forma de que se hable más de mí que de lo que María Jesús Montero va a tener que responder es que yo salga en el Instituto Cervantes, porque había evidentemente y sigue habiendo una preocupación, yo creo que mayoritaria entre los españoles, algunos sondeos así lo demuestran, que es en qué va a consistir el concierto con Cataluña, o el concierto catalán, o como ustedes le quieran llamar. El nombre no hace la cosa aquí, porque va a ser un concierto de esa financiación singular, y porque lo que todos nos tememos, a no ser que alguien nos deje de decir que no es un concierto y nos diga realmente en qué consiste, es que ese aumento de dinero para Cataluña solo puede venir o de menos dinero para otras comunidades o de más impuestos, sobre todo con la deuda que tiene el Estado español. Pero en fin, Alejandro. Sí, es evidente que Sánchez aprovechó esa intervención, que es muy llamativa y que hablaremos mucho de ella, por todo, ¿no? Primero, por organizarlo en el Instituto Cervantes. Yo creo que eso ya lo tiene que haber hecho dentro de Ferraz, ¿no?, dentro de la propia sede de su partido, porque es un discurso dirigido a lo suyo único y exclusivamente. No es una acción del presidente del gobierno en general, sino para los suyos, para sus socios, y de hecho se vio en la representación que acudió al acto, ¿no?, que eran todos los palmeros habituales del gobierno. En otras ocasiones, al principio, sobre todo, de su mandato, pues se rodeaba de los empresarios, se rodeaba de otro tipo de instituciones, de la gente que mueve este país, pero ya ha ido reduciendo cada vez más ese círculo hasta limitarlo a los más próximos, ¿no? Entonces, en ese discurso, sabe que María Jesús Montero, como no iba a dar ninguna explicación en el Senado, que esperaba la gente que diera algunas claves sobre el concierto, pero estaba claro que no lo iba a dar, lo cual supone también, bueno, ya por una falta de respeto a una institución como el Senado, que ellos pues no le echan valor porque tiene la mayoría el PP, y fue una intervención que parecía que estaba en la barra de un bar, ¿no?, que le da lo mismo hablar allí que hablar en el patio de una casa. Y entonces Sánchez pues hizo ese tipo de intervención, que su eje con un tono chulesco, demagogo, populista, algo impropio de un presidente de un país, ¿no? Y en vez de marcar pues la línea que... Y muy personalista, además. Y muy personalista. Yo estoy acostumbrado a navegar contracorriente, ¿no? Me cuenta usted de ser presidente del gobierno de España. Es decir, ¿qué es eso de lo que usted, ¿no? Y eso, y buscó, pues bueno, pues una serie de frases que se creería ingeniosa, pero yo creo que para contraprogramar, porque al final, pues es verdad que la gente esta semana está hablando más de los Lamborghini, de la vida, de los 100 años de los ricos y de otras cosas que soltó allí sin pie ni cabeza, que de lo que se tenía que hablar, que era de este concierto catalán, que siguen sin dar ninguna cifra. Cero cifra, cero explicación. Y es que no tienen un relato, porque a diferencia de la amnistía, que al final lo volcaron en la mejora de la convivencia, que esto va a suponer bien para España, aquí no puede decir, aunque han dicho que es bueno para España. Oiga, si usted saca de una cola a una persona, si lo saca de esa fila, ¿por qué le va a dar un trato diferencial? Si no lo saca, lo deja ahí como todo. Y entonces no explican en qué consiste ese trato diferencial y el impacto que va a tener en el resto de los que se quedan ahí haciendo cola, esperando a ver lo que le cae. Sí, sobre la intervención de este hombre, ¿no?, que del presidente del gobierno, qué pereza, ¿no? Qué pereza y qué duro, ¿no? Porque empezaba un nuevo curso político, siempre hay una esperanza, ¿no?, de que vuelvan a tenderse puentes, de que el voltaje de la política española se rebaje, y el propio presidente del gobierno el que lidera o el que lleva a cabo un discurso de odio, ¿no? Porque eso era un discurso de odio en el que volvió hasta, como tú comentabas, ¿no?, a ser chulesco, agresivo,
donde hacía oposición a la oposición, y sobre todo al gobierno de Ayuso. Estamos en la primera semana de septiembre, está marcando el tono y el debate de lo que va a ser todo el año. Estamos en una situación de crispación absoluta. ¿Cómo puede el gobierno estar culpando a las máquinas del fango, a las redes sociales y a la ultraderecha constantemente de crear este nivel de crispación cuando él mismo, después de sus vacaciones en Lanzarote y su gira por África, llega y en su primera intervención institucional enerva a toda la población, aviva a los suyos y enfada a los contrarios, ¿no? Entonces, claro, pues es un discurso de odio. Al final estás alimentando una crispación social y lo estás haciendo la primera semana sin que te hayas tenido que encarar todavía con nadie, ¿no? Entonces, claro, pues ¿por dónde va a ir la polarización de este país? ¿Por dónde va a ir el enfrentamiento? Pues por aquí, naturalmente. Es todo, bueno, es terrible entrando en el concierto económico. Bueno, pues hay gente que tiene que tener claro lo que es el concierto económico. El concierto económico, y si tú te lees el documento que está explicitado, lo más importante del concierto económico, más allá de los millones, que pueda ser 1 o 2, es que está diciendo que Cataluña sale del régimen régimen común de financiación y gana un estatus equiparable al País Vasco y Navarra. Eso significa que el gobierno, de todos los impuestos que cobra de todos los ciudadanos españoles, debate cómo se redistribuyen y lo actualiza en un foro con todos los territorios y llegan a un acuerdo común, menos con Cataluña, País Vasco y Navarra, que negocian bilateralmente con el gobierno y a oscuras, sin transparencia de lo que se van a repartir. Lo cual puede ser que hoy la situación sea boyante y mañana, en una situación de crisis, de más tensión en la deuda pública, se exija al conjunto de los españoles hacer unos recortes o subir unos impuestos y de los que Cataluña quedará exenta. ¿Cuál es la gravedad? Dice, bueno, pues puede tener un concierto económico Madrid, puede tener un concierto económico, avanzamos al federalismo. La diferencia es que, al igual que pasa en el País Vasco, son los partidos nacionalistas catalanes, como son Junts o Esquerra, los que, a través de su apoyo en las diferentes legislaturas al gobierno de turno, condicionan o no cuánto debe dar Cataluña al resto de comunidades autónomas. Esto no sucede con lo otro. Así ha pasado con todos los gobiernos, con Felipe González, con Aznar, etcétera, etcétera. Esto va a ocurrir ahora y va a ocurrir con cualquier gobierno. ¿Ustedes se piensan que las cuotas de solidaridad que se prometen en la actualidad van a permanecer mucho en el tiempo? No, van a ir desapareciendo porque actualización del concierto económico tras actualización, los partidos independentistas van a decir, si usted, señor Feijóo, si usted, señor Lobato, si usted, señor Ayuso, el que sea presidente del gobierno dentro de 10, 15 años quiere el apoyo de los partidos nacionalistas para la investidura, no me puede subir la solidaridad o tiene que bajarla y tiene que estar rebajando el concierto. Y así la solidaridad tiende a cero, que es lo que ha pasado en el País Vasco y Navarra. Pero bueno, poco más se puede hacer que intentar explicar esto. Es decir, el espíritu de Cataluña es el concierto vasco y Navarra, y a todos los oyentes y a todos los espectadores se les puede decir, vayan ustedes a los datos y miren cuánta solidaridad, cuánto dinero aportan País Vasco y Navarra. Van a ustedes a las fundaciones, a los institutos que hacen este tipo de cifras y miren si consideran que los vascos y los navarros están financiados en España acordes a su estatus. Verán que no, que la financiación de un vasco, financiación per cápita de los ciudadanos vascos, es hasta un 200% superior a la que tiene un español medio. 200% superior. A pesar de ser una sociedad mucho más rica que la media española. Es decir, que es un sistema que País Vasco y Navarra, siendo ricos, gracias al modelo España, salen más ricos todavía. ¿Y esto por qué? Es porque el PNV ha decidido
antes, naturalmente, por la tensión política con ETA y posteriormente con el PNV y Bildu, han estado influyendo en los diferentes gobiernos de España y han conseguido que ese cupo no se actualice y vaya a la baja. Y esto todos los ciudadanos pueden ir. Entonces, el ciudadano que sea votante del PSOE, por ejemplo, y que mañana quiera ir tenga que decidir si vota al Partido Socialista o no, pues bueno, puede hacer dos cosas: creerse el discurso de la señora Pilar Alegría o quien sea, que dice que un concierto económico para Cataluña es igual a ciertas bonificaciones fiscales y de la seguridad social que se hayan podido aplicar en Soria, Teruel, por la España vaciada, o incluso en las rebajas, por ejemplo, que tienen el IVA en Canarias por la ultraperiferia ultrainsularidad. Pues si el votante socialista extremeño, el votante socialista aragonés, valenciano, andaluz, asturiano, prefiere creerse lo que les está diciendo el portavoz del PSOE a los datos y a las evidencias científicas que están, pues nos merecemos lo que nos pase. Y esta gente merece lo que les va a pasar, que es un empobrecimiento, porque si Cataluña, que es el 20% del PIB, deja de aportar a la solidaridad, y no lo hará hoy, es posible que en el primer concierto incluso aumenten la solidaridad un poco, para que digan a la sociedad: miren cómo somos solidarios. No se preocupen si ya se lo quitaremos dentro de 2 o 3 años. Vamos a meter este concierto económico con vaselina y encima les doy, si les voy a dar 10 millones más de lo que aportaba antes, si me piden. Entonces la gente, si va a comprar eso, que sepan que eso va a durar 2 años, y dentro de 2 años, cuando se vaya actualizando el modelo, van a perder. Alejandro. No, y además, como no tiene ninguna justificación ni tiene ninguna explicación a esto, como antes comentaba, arremete contra Madrid, y parece que es Madrid la comunidad que no es solidaria, hablando cuando mezcla churras con merina, al decir: no, es que Madrid, como baja los impuestos, pues esto no, Madrid cumple, aparte que es la comunidad que más aporta y siempre ha cumplido. Madrid y Baleares, ¿no? Son las comunidades que más aportan, ¿no? Sí, y otra cosa es que decida bajar los impuestos, que eso tiene todo el derecho a hacerlo como marca la ley, porque si estuviera haciendo una cosa ilegal, como parece que quiere transmitir el gobierno, oye, que vayan y lo denuncien ahora mismo, ¿no? Y que acaben con ello, pero no, encima es que crea esa ceremonia de la confusión y mezclando temas que no tienen nada que ver para intentar justificar lo que va a suponer esta desigualdad. Es que todas las acusaciones que se hacen a Madrid de dumping fiscal, porque no cobra impuesto de patrimonio, porque no... Es que, y sucesiones y donaciones, es que el impuesto de patrimonio es una figura que recuperó Zapatero. Posteriormente, esa figura que estaba centralizada, ese impuesto que estaba centralizado, se cedió. Y así se trasladó en el gobierno de Mariano Rajoy a las comunidades autónomas, que fueran ellas las que iban a recaudarlo. ¿Por qué? Por petición de los gobiernos nacionalistas de Cataluña. El impuesto de sucesiones y donaciones se cedió a las comunidades autónomas en una reforma de la financiación. ¿Por qué? Porque lo exigía el gobierno de Cataluña. Porque el gobierno de Cataluña quería tener la capacidad normativa y fiscal sobre esos impuestos. Vale, se les da los impuestos, haga lo que usted quiera. La Comunidad de Madrid hace uso de su competencia normativa sobre esos impuestos y los baja. Y Cataluña se enfada. Se enfada porque ejerce unas competencias que ella lucha a tener. ¿Por qué se enfada? Porque los gobiernos nacionalistas catalanes, para poder sobrevivir en el poder, han tenido que pactar con las izquierdas de las Colaos, con las CUPs y con todas las iniciativas, etcétera, etcétera, y todos los partidos de izquierda que han exigido, para cualquier tipo de aventura que lleven a cabo, han exigido que se suban impuestos. Por eso Cataluña tiene... Artur Mas, pensamos que Artur Mas quería subir impuestos. No, Artur Mas quería bajarlos cuando arrancó y pactó con el PP. Friendly. Pero luego dijo: es que yo quiero hacer un proceso independentista. ¿Quién me va a apoyar en este proceso? Pues Esquerra, la CUP y tal. ¿Y qué les pide Esquerra a la CUP? Vale, yo te apoyo en tu proceso independentista, pero tienes que subir los impuestos. Y por eso Cataluña está en esta situación. Y como Cataluña está... los gobiernos catalanes son o viven esclavizados, atrapados por las fuerzas de izquierda, dicen: como yo no puedo bajar impuestos, que los suba esta.
Y esto es lo que es. Y Sánchez actúa de títere en este tal y dice, vale, yo te lo voy a arreglar. Esto es lo que está pasando. Todo esto para dejar las cosas claras, ninguno de los dos tenéis un Lamborghini. No, y además que yo soy catalán, quiere decir que no es por que si sea... alguien pensara, estos son los del Lamborghini, uno de los 200 Lamborghini. No, hay 250. Fíjate, aparte de lo que acaba de explicar Bernat García, que lo ha explicado muy bien y muy claramente, a mí me preocupa también el desgaste institucional. O sea, cómo por la puerta de atrás, y sin que esta democracia pueda ejercer otra resistencia, se laminan todas las instituciones. Como cada paso hacia adelante de Sánchez en los últimos tiempos lamina, degrada las instituciones que nos habíamos dotado sin una explicación oficial. No porque no sean inservibles, sino porque no le valen a él. Es un presidente que no le interesa que las instituciones funcionen, sino que le funcionen a él. Apenas un par de letras y cómo cambian el sentido. Por ejemplo, antes comentábamos, ¿usted cree que existen comunidades que están mal financiadas? ¿Usted cree que esto se tiene que arreglar? Pues, convoque a los presidentes, hay organismos, convoque unas jornadas, vamos a ver de qué forma, porque el otro día el Instituto Cervantes habló de todo el dinero que el Estado había traspasado a las comunidades, ¿no? Vamos a hacerlo entre todos. No. Lo voy a hacer con Cataluña, mañana si se deja el de Murcia, lo voy a hacer con el de Murcia, a ver qué migajas le doy al de Murcia, que es el debate que había en el Partido Popular. Mire usted, es que no se trata de que le dé más o menos a Murcia. Se trata de que el tema de financiación no atañe exclusivamente a Murcia o a Cataluña, atañe al conjunto de los españoles. Por lo tanto, usted no puede negociar con Murcia, a ver a ti qué te doy, chico, cómo te portas, o con Andalucía, o con Ceuta, o con Extremadura. No, usted tiene que negociar con todos, porque eso afecta al conjunto de los españoles. Y tiene que pasar por el Congreso, como pasó la LOFCA en su tiempo. Y tiene que conseguir una mayoría importante. Porque si no, lo que usted está construyendo realmente, claro, mientras usted sea el rey, a usted no le importa. Es un auténtico reino de taifas, en el que todos pelean entre sí por ver lo que arañan del poder que usted magnánimamente detenta. Entonces, esa degradación institucional a mí me preocupa. Me preocupa, yo no había visto hasta ahora un relato tan lleno, tan político en el sentido de tan sectario y tan lleno de mentiras. Me lo comentabas tú el otro día, Alejandro. O sea, está hablando de los Lamborghinis y que él prefiere el transporte público y se nos está cayendo cercanías a pedazos. Ese mismo día la gente en las estaciones... Oiga, y usted no ha llegado ayer. Usted lleva 6 años o 7 años gobernando, ¿eh? O sea, no ha llegado ayer y se ha encontrado con esta terrible herencia de la ultraderecha que solo... pone estaciones de servicio para Lamborghinis. Usted va 7 años o 6 años y pico gobernando este país. Se le está cayendo cercanías, se le está cayendo Adif, se le está cayendo muchas cosas. Y usted pone como un ejemplo que frente a los Lamborghinis usted es partidario del transporte público. Pues usted es un cínico. Es que no me cabe otra explicación, de verdad. No lo sé. Por eso... Y con la política de vivienda sigue igual, con los temas que como echándole la culpa a la herencia y sigue sin hacer nada. Si veis, los mismos temas son los mismos temas de siempre. Vivienda, subida de impuestos, los ricos, sus obsesiones. Eso es lo que traza su línea política. ¿No? Es que no es verdad. Bueno, es que es un discurso que podría haber hecho hace 6 años perfectamente y diríamos, este hombre viene fuerte, ¿no? Este hombre va tal, pero es que entonces se le podría tomar en serio, pero es que estamos en la misma posición que estábamos hace 6 años. Es que atacar a los grandes tenedores, al problema de la vivienda, a los ricos, es que ya lo lleva haciendo. Se ve que no sé, hay algún cambio. Si él quisiera hacer esa política, de verdad, si él, ya digo que él quiere que las instituciones le funcionen a él y no al país. Si él quisiera, voy a hacer un poco de política ficción, me vais a perdonar. Si él quisiera realmente cambiar esas cosas, él diría, oye, yo no puedo gobernar con partidos a los que eso les importa un pimiento. Como es probablemente el caso del PNV, como es el caso de Junts, y además partidos que me van a
pedir cada uno una cosa que es imposible de hacer ese puzzle. Porque he perdido las elecciones. Lo comenté el episodio pasado. Si él quisiera realmente que se avanzara en esa dirección, porque estamos sin presupuestos aprobados, que son con los que se hacen esas políticas. Un poco de política ficción. Yo reconocía mi derrota y le decía al Partido Popular, no, venga, gobierna tú, pero vas a necesitar, para aprobar los presupuestos, para aprobar muchas cosas, vas a necesitar de mis 130 escaños. Y a través de esos 130 escaños yo no voy a estar en el poder, pero te voy a imponer toda una serie de medidas que yo creo que van en la dirección que quiero. Y no tendrías más que eso, o harías caer con esa mayoría alternativa, mediante una moción de censura, al gobierno del PP. O sea, si tú realmente es eso lo que te preocupa, lo que quisieras hacer, hay miles no, tampoco quiero exagerar, pero hay otras vías, hay vías alternativas de avanzar en la política que tú dices que quieres hacer. Pero si no, es que voy a pensar que son todos soflamas, que son proclamas vacías realmente de un interés. Ya veremos si consigue los presupuestos este año. Junts ha dicho que no les va a respaldar, ¿no? Y además también lo contradictorio del mensaje, porque cualquier país, volviendo al tema del discurso, se alegraría de tener buen transporte público y muchos Lamborghinis por su calle, porque es señal de que el dinero de los millonarios se está moviendo y es mejor que lo utilicen en comprar, porque va de dinero a la industria automovilística, a los fabricantes de ese coche, después su mantenimiento, a los repuestos, que no tengan el dinero sin mover. O sea, que ese dinero al final se mueve y que se construyan yates, que den trabajo a los astilleros y que se construyan cosas que puedan servir para dinamizar una economía. ¿Te molesta que ese dinero se mueva, que entre y que provoque un crecimiento dentro del país? Es que es completamente absurdo. Si estamos hablando de que quieren subir impuestos a los fondos de pensiones, a los depósitos, al diésel, subir el IVA, ¿esos son impuestos de ricos? Esos son impuestos de... Nosotros lo pagamos todos, Lo pagamos todos, esos impuestos, sobre todo el diésel y el IVA. Se va a dar la circunstancia de que esos impuestos se van a subir, pero que es probable que en Cataluña no apliquen. Porque si vamos a un modelo de concierto económico, será Cataluña la que decidirá cuáles son los tipos normativos que se aplican en distintos impuestos. Y entonces se da la aberración de que unos presupuestos con subidas fiscales a la clase media muy importantes se aprueban gracias a los votos de aquellos territorios que no van a tener que aplicarlos. Entonces, eso es una aberración. Entonces, bueno, pues es que estás abriendo la puerta a todos los demonios. Estás abriendo la puerta a todos los demonios, ya que esto sea la ley de la selva. Pero bueno, y es lo que están alimentando. Pues habrá que ver efectivamente cómo van los diputados. Junts y Esquerra y Junts Bildu y el PNV los presupuestos, tienen un problema, que es que no les gustan las políticas que hace Pedro Sánchez o que vende Pedro Sánchez, pero a la vez saben que es el mejor presidente que pueden tener, porque le van a sacar todo lo que puedan. Y Sánchez también es listo en ese sentido y juega con eso. Y Sánchez está proyectando continuamente la imagen, y en cada intervención que hace proyecta la imagen de que lo que tiene que ofrecer o lo que está dispuesto a ceder es mucho más de lo que ha cedido hasta ahora. O sea, se parece un poco a esta la mujer de Ulises, ¿no? Penélope, ¿no? Que, oye, yo me voy a casar y cuando acabe el jersey me voy a casar con una, y por la noche destejía. Y al día siguiente la gente se impacientaba y dice, bueno, a ver cuándo acaba el jersey, porque tal, y ella iba destejiendo para no tener que acabarlo. Pues esta eterna espera es un poco lo que hace Sánchez. Sánchez está diciendo que va a revolucionar las leyes del alquiler y de la vivienda y de la fiscalidad y de de los sueldos y la reforma laboral, de mil cosas, pero no termina de hacer nada. Y a la vez está siempre dando señales a CiU y a Junts, y al PNV, a Bildu tal, de que él está dispuesto a ceder muchísimo más en temas de soberanías regionales, en temas de soberanías independentistas.
¿Lo hace? Pues regularmente, pues lo va haciendo, pero todo como a medias. Se aprueba una ley de amnistía y todavía estamos por ver si se terminará de hacer, si se van a beneficiar, y él todo lo echa para adelante, ¿no? Y entonces Junts quiere que se vaya, no, porque sabe que hoy por hoy la persona que tiene enfrente, que es Feijóo, que tiene también unos intereses muy vivos en llegar a ser presidente y está dispuesto a ceder más de lo que reconoce naturalmente, tiene una base social que no se lo va a permitir, que no le va a permitir llegar hasta ciertos sitios por la parte de vista de los nacionalistas como la parte... En cambio, Pedro Sánchez no tiene ese problema. Pedro Sánchez tiene unas bases sociales, y si nos escuchan votantes del PSOE, que nos perdonen, pero absolutamente rebañizadas, que gracias a la exaltación de este hombre le creen a pies juntillas lo que está diciendo. Y Sánchez puede jugar y es capaz de decir mañana que se va a plantear hacer un referéndum en Cataluña y no le va a pasar nada. Y con esa gestión de las expectativas es lo que mantiene a Sánchez en el poder, y por eso Junts no tiene ningún interés en que se vaya. No, y también lo que no, está claro que en esta negociación, bueno, el concierto acaba con el acuerdo para que Cerilla presidente y ponen el contador a cero. Y si Sánchez quiere presupuesto, se van. ¿Lo va a poder firmar el concierto? Pero si es que al final no sé si saldrá adelante o no, pero es como todo, él lo deja ahí y va a otra cosa, y ahí ya está gobernando y va a seguir mareando la perdiz. Eso, ¿lo va a aprobar en el Congreso? Para esas cosas... Yo siempre he pensado que no, lo va a sacar adelante porque es muy difícil venderlo. También estoy un poco... estoy un poco descolocado por la vehemencia con la que defienden el concierto económico personas como Yolanda Díaz, como Íñigo Errejón. Defiende también lo que sea como Íñigo, con tal de que les pongan un poquito el sol. Sí, pero ¿qué quiero decir? Que el contador de diputados de Sumar ya está en 8 y cayendo. Se apuntará lo que sea. Es decir, que bueno, que están viviendo, que en algún momento tampoco hay partido, pues bueno, es muy difícil que el concierto económico se vaya a aprobar, digamos, en los próximos presupuestos, ¿no? Vaya a ser así. Ahora, si pues ellos son capaces de defender un concierto económico que no es suyo, que no es de Sumar, es que Sumar no le va a nada. Entonces, Sumar es un partido en teoría de izquierda, está defendiendo la principal reclamación de la burguesía catalana, de derechas, que ha sido la principal reclamación de los últimos 30 años, ha sido que me den mi dinero, porque Pujol ya lo decía. Pujol cuando arrancó la transición decía: los vascos han conseguido el dinero y nosotros la lengua. Ahora tenemos que ir nosotros a por el dinero. Eso lo decía Pujol y lleva 30 años diciéndolo. O sea, si Sumar considera que tiene que defender en todas las plazas lo que viene defendiendo los burgueses de Convergencia, pues oye, yo creo que eso les va a machacar electoralmente, pero por lo que yo veo... Pues yo no tengo claro que no vaya a salir. Tú no lo tienes claro. Porque al final, si os fijáis, todas las posiciones firmes que han mantenido el resto de partidos políticos, que empezó a Sumar, Compromís, todos ahí en contra de eso, como ha ido girando ya en las últimas semanas, y prácticamente es Junts el único que queda por convencer. El resto está prácticamente a favor del concierto. Por eso te digo que veo posible que salga adelante, ¿no? Y es que al final con estos pasa, a mí me recuerda Sánchez también a la serpiente esta del libro de la selva, ¿no? Que cuando decía, mírame a los ojos, y cómo te hipnotizaba, ¿no? Bagheera se llamaba, me parece, ¿no? Bagheera, la serpiente Bagheera, mírame a los ojos, y hacía lo que, pues yo creo que pasa eso, ¿no? Por eso tenía miedo también Ayuso de que fueran los presidentes autonómicos en solitario, porque sabe que con uno solo te hipnotiza y sale de ahí ya. Sí, hay una fijación con este hombre, pero bueno, sí, claramente hay una fijación que debe, en las distancias cortas, debe seducir. El amor que le profesa Yolanda Díaz no tiene otra explicación. Yo creo que es interesado. No sé, pero es que toda la gente tiene ¿Qué sería de Yolanda Díaz sin un pedrismo? Pero sí, tiene que haber algo de eso. Pero o sea, es que cuando Sánchez dice vamos a aprobar el concierto económico, pero vamos a poner más dinero a la solidaridad para todas las autonomías para que tengan más, además de que son 4 duros lo que está prometiendo, ¿ese dinero de dónde creen que sale? Pues ese dinero si lo van a pagar en vía impuestos los extremeños.
Y los andaluces, y los valencianos, los catalanes no. Los catalanes no, porque estarán fuera de ese modelo. Entonces, eso lo decía Pérez Reverte, estaba muy bien, que Sánchez es capaz de vender a su madre por seguir en el poder, pero en verdad no vende a su madre, sino que está vendiendo la tuya, ¿no? Eso decía Pérez Reverte. Y esto del dinero es la versión fiscal diciendo, no, pero el concierto, pero vamos a poner más dinero para la solidaridad para todos vosotros. No, que lo vais a poner vosotros. Porque las subidas fiscales que hemos estado acumulando en los últimos años son subidas fiscales que se están haciendo para mantener gasto público en una situación de encarecimiento de la deuda pública y de lo que estamos pagando por devolverla. Es decir, las tensiones ya existen tensiones en la financiación del gobierno. Estamos teniendo que devolver más dinero. Tenemos una deuda pública muy abultada. No se nota porque estamos ingresando muchísimo más porque uno, no deflactamos con la inflación. Dos, estamos subiendo impuestos de todo tipo. Pues esos impuestos, ¿quién cree que los está pagando? Pues con esto es lo mismo. Toda la solidaridad, todo lo que quieran aportar a la financiación lo estaremos pagando nosotros también, ¿no? Oye, dos temas de esta semana, si os parece. El Consejo General del Poder Judicial y, consecuentemente, el Tribunal Supremo tienen una nueva presidenta. Tenía que ser mujer, por supuesto. La señora Perelló, con un discurso que ha dejado a todos expectantes. La cara del fiscal general era un poema que estaba sentado a su lado. Tendrá que hacer más que un discurso para convencernos de que es posible la independencia de una persona que ha salido como ella con forceps, y que va a estar tutelada permanentemente por este gobierno que lo tutela todo, ¿no? A mí la verdad es que el discurso me encantó. Si lo cumple en estos momentos en el que el gobierno, Fiscalía, no dejan de meter y de manosear a la justicia y de estar tan politizada, de estar tan... que venga una persona que quiera apartar ya a los políticos de las decisiones judiciales, pues bienvenida sea, ¿no? Ahora, otra cosa es que lo vaya a aplicar. Ahí queremos ver si lo lleva a cabo, ¿no? Y ya va a tener pronto una decisión que tomar, que es la imputación o no del fiscal general, que, por cierto, aparte de la cara que tenía al escuchar un discurso que no era agradable, pues hizo también otro discurso al estilo Sánchez, ¿no? Otro que le molesta también, en este caso, la acusación popular, ¿no? Si como esto no me gusta porque nos hace daño, porque nos ataca en estos momentos, pues también hay que eliminarla, aunque lo ampare la Constitución española, aunque lo ampare. Y si un tribunal popular también, pues al final dicta una sentencia negativa a su interés, también querrá acabar con la participación del pueblo en la justicia, ¿no? Ese es otro que va en la misma línea que Sánchez. Sí, yo también, o sea, para que se vea que no es que seamos sectarios, yo cuando vi que había un nombramiento de consenso entre las dos partes, dije, bueno, habrá algún signo de moderación en el gobierno que permita que haya... Y luego se sabe que no era la candidata del gobierno, ¿no? Que casi salió esta mujer a pesar de las intenciones del gobierno. Entonces, eso es lo que no acabo de entender, lo acabo de saber. Es decir, ¿por qué fueron los jueces del Consejo General del Poder Judicial, del sector, entre comillas, progresista, los que dijeron, hay que salir como sea y hay que... si el gobierno no le gusta, pues lo siento, pero es mujer, tiene un buen currículum? ¿Fue así? ¿Fueron otras cosas? ¿Por qué el gobierno que no cede nada dejó caer esta pieza? Yo creo que hay una circunstancia que es que España, o el gobierno de España, está siempre un poco al filo de la navaja respecto a Bruselas, respecto a la Unión Europea. Hay muchos asuntos, y la oposición también lo está fiscalizando ahí, en los cuales se tiene mucha preocupación por la independencia o los estándares democráticos de la democracia española. El principal de ellos es el sistema judicial. Y yo creo que el gobierno no se ha atrevido a hacer el golpe final que hubiera sido: voy a cambiar el modelo de elección y voy a poner al candidato que quiero. Es el único sitio en el que no lo ha hecho.
le importa menos lo que haga en otras instituciones como el Banco de España, por ejemplo, pero en el ámbito judicial yo creo que hay una preocupación grande porque hay antecedentes en Europa que han levantado ampollas, entonces no se ha atrevido a dar ese paso porque lo hubiera metido en un problema, porque si hay imaginémonos que sucede esto y hay un cambio tal, pues mañana dimiten todos los vocales del Consejo del área conservadora y hay un Cristo montado importante. Yo creo que al final se ha cedido, se ha visto que era una candidata que, bueno, difícil decirle que no, una candidata mujer del sector progresista y que tiene un consenso entre los vocales de conservadores y los progresistas, pues el gobierno, si fuera otra institución, hubiera impuesto a quien quisiera, y yo creo que en este no se han atrevido a como ha ocurrido a romperlo. Con el tema del Banco de España, que es una vergüenza desde cualquier punto de vista, ¿no? El Banco de España tiene muy pocas competencias en este momento, fundamentalmente la de emitir informes sobre las políticas del gobierno, ¿no? Es decir, el señor Escrivá, sus primeros trabajos va a ser emitir informes sobre los presupuestos en los que ha participado él, sobre la reforma de la ley de las pensiones en las que ha participado él. Pero es que no tiene usted, o sea, ¿era necesario? ¿No había otro candidato? No había otro. ¿No podía aquí haber hecho un gesto de nuevo, un poco de generosidad, de respeto institucional y decir, oye, venga, vamos a buscar una persona que no esté tan señalada? Es que este señor ha estado discutiendo los presupuestos generales del Estado hasta hace 2 días. Las pensiones son suyas, el borrador es suyo, y ahora en el Banco de España tiene que informar sobre eso. ¿Alguien se va a creer? Y entonces, ¿para qué va a valer esa institución del Banco de España? Sí, es lo que comentaba antes Juan, del uso que hace de las instituciones, de cómo aquí este es un asalto más, que bueno, por lo menos el Banco de España se ha ganado un prestigio con ese informe independiente, viene sobre todo en estos últimos años, Hernández de Co, y ahora pues eso también lo corta Sánchez de raíz. Es curioso en el tema del Banco de España que ha pasado con 2 ministros de Sánchez, en teoría independientes, que llegaron al Consejo de Ministros y que han utilizado la política, el salto a la política en beneficio propio, en buscar un cargo más allá de allí, como pasó con Nadia Calviño, que desde que llegó pues quería dar salto de ser funcionaria a Bruselas, pues ahora está dirigiendo el Banco Europeo de Inversiones. Y lo mismo ha pasado con Escrivá, que también tenía el objetivo del Banco de España y ya lo ha conseguido también, ¿no? ¿Y cómo lo han conseguido? Abrazando al sanchismo, porque sabían que si mostraban esa fidelidad, esa adhesión a la causa, y es curioso que los 2 ministros, en teoría independientes, han sido los más defensores del sanchismo en todo esto, ¿no? Y a mí, lo del Banco de España aparte, yo creo que va a entrar en una deriva peligrosa, porque es verdad que Escrivá es un buen economista, pero viene de una pésima gestión y de tener enfrentamiento en todo su equipo. La Seguridad Social, cuando era ministro de la Seguridad Social, en un mismo día le dimitieron los 2 secretarios de Estado. Por el puesto de director general pasaron 6 personas en un año, y los que han estado allí hablaban de un infierno, de cómo este señor enrarecía el ambiente con unas malas formas, con unas malas maneras. Aparte es un soberbio, es un prepotente. Solo hay que ver que ante cualquier informe que los que emitía el Banco de España lo rechazaba y decía que no sé qué. Él pasó como en el servicio de estudio del BBVA. Bueno, en el BBVA también el recuerdo que dejó fue pésimo, ¿no? Que allí no puedo decir lo que comentas cuando preguntas qué te parece Escrivá, ¿no? Porque lo que responden pues es algo subido de tono, ¿no? Por eso digo que lo que va a pasar en el Banco de España también va a ser de traca, ¿no? Sí, sobre todo es eso, o sea, hay que guardar. Hay el argumentario de Moncloa de que el Banco de España no tiene que fiscalizar la acción del gobierno. Bueno, o sea, mire, yo no sé si es mejor o peor. Claramente el Banco de España tiene competencias monetarias, de política monetaria, de supervisión macroeconómica y de supervisión bancaria. Bueno, básicamente casi todo está en manos ya del Banco Central Europeo, y hay una función casi de un potente gabinete de estudios que es el del Banco de España, y tiene que analizar reformas, llámese asesorar, llámese
tiene que estar analizando y se le tiene que presuponer cierta independencia. Y es que yo no sé si Escrivá es tan peligroso porque va a defender las reformas sanchistas, sino porque tiene que analizar las reformas sanchistas, sino porque tiene que realizar sus reformas. Es decir, el ego y la soberbia de este hombre, o sea, ¿cómo va a permitir que el Banco de España emita un informe negativo contra la política de pensiones y la sostenibilidad de pensiones? Y es que esto es el flaco favor que le está haciendo a España Pedro Sánchez nombrando a Escrivá, porque los españoles tenemos que saber si el sistema de pensiones que tenemos es viable o no es viable, si se van a poder pagar las pensiones de jubilación dentro de 25 años. Es que es información que tenemos que tenerlo. En Bruselas ya ha dicho que no. Bruselas ya ha dicho que el sistema actual no vale, y el Banco de España también. Claro, pues es que esa es la información que necesitamos. Y ahora Escrivá lo que va a hacer es modificar esa política para que no se sepa. Entonces estás hurtando, digamos, a los españoles de una vía de conocimiento. Me da igual si es fiscalizar al gobierno o no fiscalizarlo. Lo que está claro es que la experiencia demuestra que este hombre va a ir, no va a estar enmendando su propia reforma. Y eso, pues, ¿quién pierde? Pues todos perdemos, claro. No, esto acaba como el CIS y Tesanos, ¿no? Que ahora, a partir de ahora, pues todo es favorable. El sistema público de pensiones va como una moto, el mercado laboral también, y lo de este hombre. Es que fíjate que son dos de las instituciones que gozaban de mayor prestigio, de instituciones públicas que gozan de mayor prestigio en España y también comparativamente en Europa. El CIS era un grandísimo instituto demoscópico, de los mejores, y todo el mundo acudía al CIS para tomar el auténtico termómetro de lo que estaba pasando. Y el Banco de España es un buque. El Banco de España es un Titanic, claro, es un transatlántico que ahora es Titanic, ¿no? Porque es un transatlántico a nivel tienen cientos y cientos de los mejores economistas y técnicos que hay en España. Y es que no es porque critiquen a Sánchez o no, es que Sánchez, haciendo esto, está destruyendo el prestigio de estas instituciones en su labor. Sobre todo está evitando algo fundamental para cualquier dirigente, directivo de una empresa, es tener a alguien que le diga lo que no le gusta, que le digan. Cuando el CIS, el Banco de España, la Fiscalía dicen solo lo que a él le gusta que digan o lo que él necesita que digan en un momento determinado, no hay contrapesos, no hay opiniones diferentes, no hay nada de nada. Ya lo tienen los medios, con un grupo de medios dispuestos a aplaudirles cualquier gracia que haga este señor, y por lo tanto, si tú no tienes nada que sea capaz, que pueda ser realmente independiente, decirte, no, mire, usted ahí a lo mejor ahí está equivocado, y que te haga a ti reflexionar, pues se acabó. Y la única verdad es la tuya, que es la que necesitas en un momento determinado, no la verdad de... Sí, eso es lo que le gusta a Sánchez y también lo que le gusta a Escrivá, porque yo recuerdo cuando adoptó una serie de medidas, las primeras sobre las pensiones, que se puso todo el mundo en contra, desde el FMI a la OCDE, no sé qué, y le llamó listillo, ya están los listillos. Esto, lo que dice, no se le ocurre ni al que asó la manteca, ¿no? Y era su respuesta a este tipo de cosas, y lo dice alguien que llegó diciendo que iba a poner en marcha un macrofondo público de pensión hace 4 años y todavía no ha entrado en marcha. Y se ha cargado el ahorro privado de planes de pensiones, porque lo primero que hizo fue reducir sus ventajas fiscales. Lo dice alguien que puso como medida estrella el ingreso mínimo vital. Y ahí están miles de familias que quedaron sin poder recibirlo, que tardaban 3 meses en tramitarlo y que tardaba en hacer una persona que las cuentas de la Seguridad Social la ha dejado completamente temblando, y a la gente sin oportunidad de pedir una cita, que eso era algo imposible en la época de José Luis Escrivá. Lo intentaba y no podía. Entonces, con este bagaje, ahora llega al Banco de España, ¿no? Lo que digo, que es que no garantiza el que sea un buen economista el que pueda hacer una buena gestión. Pues como les decía, hemos hablado del gobierno y vamos a seguir hablando del gobierno. Me hubiera gustado también hablar de Vinicius, este tonto, pero yo creo que hemos tenido otros materiales más actuales y más interesantes, ¿no? ¿Quién le mandaría a este chico a hablar? ¿Pero quién es este chico? Además, es que es un sociólogo, realmente conoce, es un experto en las estructuras de racismo en los diferentes países. Un hombre que viene de un país donde el racismo
tiene sus grandes cotas de poder y decir, en fin. Gracias a todos, gracias a Alejandro Ramírez, gracias a Bernat García, gracias a Manuel Hernández. Hoy Gina Vanessa Neira está de vacaciones y gracias sobre todo a todos ustedes. Vamos a ver si la semana que viene conseguimos saber quién ha firmado el informe de Hacienda sobre el hermano de Pedro Sánchez, en el que dice que todo está correcto. De momento ha aparecido sin firma y sin ningún titular de ese informe. La jueza dice, mire usted, dígame, esto tiene que firmar a alguien. Todos los informes de Hacienda vienen firmados por el instructor, por el correspondiente, ¿no? No le ha debido dar tiempo. O sea, ha sido realmente una semana acelerada. Vamos a ver si la semana que viene lo conseguimos. Pero sí les digo que la semana que viene vamos a hablar del gobierno porque esto es una democracia. Gracias a todos. Hasta luego.